sesión del día de hoy. Como ya sabemos, nos está acompañando nuestro amigo Jorge Martínez, quien lamentablemente no pudo estar físicamente con nosotros, pero gracias a la tecnología ahí está acompañándonos vía remota, digamos. Bueno, ustedes creo que no es necesario presentarles, todos los que estamos aquí lo conocemos. Él es uno de los profesionales con más experiencia, diría yo, en los análisis de migración internacional en la región desde el CELADE, y junto con Jorge Rodríguez han realizado varios aportes de suma relevancia en análisis de datos censales y de otras fuentes en la temática de las migraciones. Jorge nos va a hablar sobre la introducción a la medición y análisis de la migración internacional según los censos y las potencialidades del proyecto IMILA, que, como saben, desde hace varios años se viene trabajando desde el CELADE. Jorge, para tu conocimiento, estamos todos los que, si nos ves, los presentes. Estamos aquí representantes de México, de Panamá, de Uruguay, también nos acompaña el director del INEP, digamos, de Ecuador, nuestro amigo Byron. Está Néstor como coordinador del grupo Censos de la CEA. Yo, en mi carácter de presidenta de la conferencia estadística y anteriormente también coordinadora del grupo Censos. Y este taller prácticamente lo desarrollamos en el pase de mandato de Paraguay a Venezuela, ¿verdad? También, como ya te saludó, sabes que está acá Jorge Rodríguez, está Eliana también desde Argentina, está Leila desde Brasil, y bueno, algunos otros 3 colegas que no pudieron llegar lamentablemente, de Belice, Haití y República Dominicana. Y bueno, vos estás al tanto del objetivo. El principal objetivo de nuestro taller es analizar un poco a profundidad las potencialidades del censo para los análisis migratorios. Y en tu caso, bueno, como ya mencioné, dada tu experiencia, queremos compartir un poco todo lo relacionado al análisis de la migración internacional. Así es que ya te dejo entonces, Jorge, para que comiences tu presentación. Y gracias nuevamente por tu participación. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, mis agradecimientos a Zulma, a todo el equipo de trabajo, Néstor, Fidela, todos los amigos y organizadores de esta importante reunión. Mis disculpas de todas maneras por la forma en que estoy actuando esta vez. Me habría encantado estar allá, pero en fin, hay que aprovechar la tecnología. Esperemos que funcione. Acuérdense que esta cosa a veces es medio elusiva. De todas maneras, les reitero mis agradecimientos a todos los organizadores. Y bueno, un saludo a todas las personas, los amigos, las amigas que me están viendo. Yo la verdad que estoy viendo ahí una panorámica más bien incompleta de la mesa, pero ya con la descripción que me hizo Zulma me queda más o menos claro quiénes están. Bueno, la idea es un pantallazo, literalmente un pantallazo, ¿cierto? De temas de medición y análisis de la migración internacional. Algunas cosas tienen mucho que ver y tienen continuidades con lo que expuso mi colega Jorge Rodríguez ayer, así que van a sonar más o menos familiares. Y otras a lo mejor no les resultan tan novedosas, aunque yo las reitero en cada ocasión donde me toca representar estas temáticas. Pasemos a la siguiente lámina donde dice introducción nociones y sigamos a la siguiente, que sería la tercera. Sí, no sé si resulta tan novedoso, pero yo creo que se puede enfocar siempre con alguna novedad esto de la migración internacional como gran tema, uno de los grandes temas de nuestros tiempos, porque está presente, como creo que todos de alguna manera conocen, perciben o aceptarán, está presente en numerosas agendas de carácter mundial, de carácter regional, de carácter hemisférico, las Américas, por ejemplo, Europa, de carácter subregional. Sabemos que hay muchas iniciativas en América Latina, por ejemplo, en
términos de la Comunidad Andina de Naciones acerca de la migración laboral. Sabemos que Mercosur tiene foros especializados y algunos instrumentos muy, muy relevantes. Y sabemos que está en la agenda nacional de varios países. Es un tema prioritario y a la vez muy desafiante en varios países de la región, incluyendo, cuando hablo de la región, incluyendo países del Caribe. Y por supuesto está también en varias agendas locales dentro de los países. Eso también lo saben, creo, bastante, y quienes me están escuchando. Y así entonces uno encuentra que Naciones Unidas, las agencias se organizaron en el Grupo Global sobre Migración, 12 agencias más el Banco Mundial y la OIM, por ejemplo. Sabemos que los mismos bloques de integración tienen mucho interés en tratar estos temas. Sabemos que la sociedad civil tiene un activo protagonismo, una especie de lucha en defensa de los derechos de los migrantes, de lucha frontal contra la discriminación, por ejemplo. De manera que hay varias cosas que tener siempre presente cuando estamos hablando de migración internacional. Y por ello, de alguna manera, lo novedoso va a ser siempre que esto no estaba hace 15 años atrás, 20 años atrás, nada de esto había, muy poco. 15 años atrás comenzaban a florecer algunas iniciativas, y 10 años atrás esto fue cambiando, y 5 años atrás todavía cambió. Probablemente sigan algunos cambios en los próximos años, con lo cual vamos a tener más atención todavía a estos asuntos. ¿Y qué decir de América Latina y el Caribe? Algunos países más, algunos países menos, para bien, para mal, con base de conocimiento, con base incompleta, con voluntad política, con obligaciones de por medio. América Latina y el Caribe tiene gran protagonismo en esta situación de la migración internacional, y sabemos perfectamente, la información es uno de los temas clave, es uno de los temas centrales de discusión, incluso en estos foros que conocemos sobre migración internacional, ocupa siempre un capítulo obligado. En términos de tendencias de situación general de la migración, a pesar que los datos son, sabemos todavía, pero el panorama regional son antiguos, hacia el inicio de la década 2000, sabemos de todas maneras que la situación más o menos característica de la región es la de la existencia de un inmigrante por cada 4 emigrantes, más o menos. Esa es una típica aproximación que podemos hacer en demografía, en los análisis de población, para describir una problemática de ese tipo. Y en ese contexto, aunque siempre podemos revisar las afirmaciones y las conjeturas son siempre válidas temporalmente, uno podría decir que estamos en el largo plazo, en la larga duración, estamos frente a una transición hacia un patrón netamente emigratorio. Es cierto, podríamos revisar estas hipótesis, podríamos discutirlas de acuerdo a la coyuntura, pero todavía en el largo plazo parece ser que estamos en una transición hacia este patrón emigratorio. Sabemos que en la coyuntura hay situaciones que marcan una especie de declinación de la emigración, una especie de estancamiento, un aumento más moderado, un retorno por ahí relativamente importante en algunos periodos de los últimos 2-3 años. Pero en general yo diría que el patrón emigratorio parece ser una especie de situación más dominante. Bueno, y lo que uno encuentra, que si bien la situación es heterogénea y el departamento, la División de Población de Nueva York, de DESA, nos hace algunas aproximaciones al hablar de regiones en desarrollo y regiones desarrolladas, uno en general lo que encuentra es que típicamente la migración internacional, y quizás también como la interna, aunque la interna tiene otras especificidades, pero típicamente la migración internacional es y sigue siendo un proceso de desplazamiento de personas desde naciones con menos oportunidades, así a secas, desde la democracia hasta los derechos, hasta el empleo, los salarios, hacia otras que tienen en principio más oportunidades. En ese contexto, esto es muy visible en un patrón de migración sur-norte. Ahora bien, en la región, nosotros hemos destacado desde hace muchos años la vigencia al menos de 3 grandes patrones, que es este patrón típicamente sur-norte, que sería el patrón de migración regional hacia Estados Unidos y Canadá, con algunas variaciones relativamente llamativas en los últimos años.
básicamente por la disminución de la inmigración, pero no necesariamente del número de inmigrantes en Estados Unidos. Y en otro contexto también conocemos de la vigencia de la migración intrarregional, con ciertos patrones característicos también, que es un tema muy interesante de tener en cuenta y que la información que provean los censos, una vez que tengamos la mayor cobertura posible de censos realizados en esta ronda, nos podremos dar la tarea de verificar cómo se ha estado afectando. Me parece que es un tema muy atractivo, muy interesante, que nos va a decir algunas cosas que ya están dando vuelta por ahí en algunos informes de algunas instituciones como la OIM, por ejemplo, acerca de una especie de renovación del patrón migratorio intrarregional, un poco a la luz de las vicisitudes por las que atraviesan países de destino en el norte. Y en ese contexto, tercer patrón migratorio hacia el norte, que de alguna manera emergió mucho más reciente y que también de alguna manera pareciera estar con una suerte de estancamiento, es el patrón migratorio hacia España. La situación en España no es efectivamente la de una prosperidad en este momento en el mercado laboral y en otros ámbitos, y ya se está documentando una disminución de la inmigración hacia el país, pero no necesariamente tenemos, por lo menos por los antecedentes que podemos manejar, una disminución del stock, del acervo de inmigrantes. La próxima lámina, por favor, con los gráficos, nos muestra dos gráficos, uno que es el gráfico verdadero, digamos, con los antecedentes posibles y con el conjunto de conjeturas que uno puede hacer a partir de las fuentes censales hacia 2010, proyectando, haciendo algunos supuestos. Nos habla de un total de cerca de 28 millones, uno podría incluso redondear en 30 millones, ¿sí? Más o menos, de migrantes latinoamericanos y caribeños en el contexto de la migración internacional. Esto no es fácil de defender de explicar cómo se elaboraron estas cifras y de defenderlas es largo. Nosotros nos hemos encontrado a veces con opiniones de personas no especializadas que nos preguntan cómo llegamos a esta cifra. Y bueno, todos sabemos que en el trabajo en geografía, en el trabajo de incluso la economía, ¿no? Ni hablar de la economía, pero en estos ámbitos uno tiene que asumir varios supuestos. La idea, en todo caso, es que de ese total de personas migrantes, y con esa estructura que ahí se muestra, con una hegemonía muy nítida de Estados Unidos como país de destino, y una segunda mayoría correspondiente al patrón interregional, es más o menos lo que nos habla del panorama de la geografía migratoria de América Latina y el Caribe. Ahora bien, el gráfico de la derecha es un gráfico más bien elaborado con fines analíticos y nos habla de si sacamos a esa gran cantidad de mexicanos en un 99,9% en los Estados Unidos, si sacamos a los mexicanos, la estructura tiende a cambiar. Y ahí entonces lo que yo les decía sobre la atención con que tendríamos que mirar, y sobre todo en esta ronda de censos, y tenemos que hacerlo, va a tomar un tiempo, ¿sí? Es la importancia que podría adquirir en términos de proporcionalidad, nada más que a ese nivel estoy hablando, sin tocar otros asuntos, la migración interregional. Ustedes ven ahí cómo cambia, esta vez Estados Unidos es un patrón dominante, pero esta vez ya mucho menos marcado, incluso con un porcentaje que eventualmente podría cambiar si los supuestos que empleamos en los cálculos del todo correctos. La siguiente lámina, por favor. La idea del tema de la formación y de su relevancia es relevante en el sentido que hoy día sabemos que los temas migratorios internacionales son muy sensibles. Quizá lo fueron siempre, pero ellos son quizá más sensibles porque se contraponen, se dispersan distintos temas que hacen entonces a poner de manifiesto que socialmente, que culturalmente, que económicamente, no solamente a través de las remesas, también a través de
de la conexión de los mercados laborales, los efectos sobre los salarios, en fin, que en términos políticos, de relaciones internacionales, de cooperación, de desencuentros entre los países, entre bloques de países, bueno, sabemos que hay un montón de asuntos relacionados, pero además, en nuestro contexto, y así también en el contexto de los países de destino, pero en nuestro contexto latinoamericano, sabemos que la migración internacional puede sobresalir en la medida que nos encontramos en unas más avanzadas de la transición demográfica, con su crecimiento, con sus cambios en las relaciones de dependencia, ¿no es cierto? Y eso hace entonces que, por si fuera poco, todo el interés multifacético de los temas migratorios internacionales, tenemos entonces la obligación de incorporar con más fuerza los análisis en lo que respecta a los niveles y tendencias. También al servicio de los otros temas, por cierto, pero también como análisis propio y específico. Y cuando hablamos de niveles, básicamente nos estamos refiriendo a esta asignación cuantitativa que es medir y cuantificar lo que son los acervos, los stocks, lo que son los flujos, los movimientos. Ojalá, eso es un tema que yo creo que estaremos todos de acuerdo, ojalá incluyendo, especialmente con los flujos, los procesos de retorno. Es un asunto bien olvidado, la medición de la migración. Y en ese contexto, especialmente con los flujos, estamos en condiciones también de analizar con diversos fines lo que son los saldos migratorios a periodos específicos. Respecto a las tendencias, la idea un poco ya que mostré es esto de hablar de identificar los patrones migratorios, un poco la geografía migratoria, pero a la vez conocer, bueno, qué ocurre con las personas migrantes, qué características llevan, qué cambios les esperan en los países de destino. Lo que nos habla muchas veces de situaciones de riesgo, de inserción desventajosa en el mercado laboral, de desprotección, no solamente de desprotección social, sino que de desprotección por esta cuestión de encontrarse con la oferta incompleta de derechos y con la oferta incompleta de integración, a veces solamente centrada en el mercado laboral, cuando lo es. En ese contexto, nosotros hemos reconocido en todas partes, no voy a explayarme esta vez, que es necesario considerar que los asuntos migratorios internacionales conllevan una enorme diversidad de información. Y ni siquiera estamos hablando de información cuantitativa, sino que también cualitativa. Pero eso, como digo, está dentro de otra visión. Por lo pronto, de los niveles y tendencias, tiene que ver, podemos ver la siguiente, por favor, tiene que ver con esta cuestión que el profesor Miguel Villa hace ya no sé si 20 años, más de 15 años lejos, mencionábamos en distintos documentos y presentaciones con el hecho que la aspiración que se tiene en los países, los estudiosos, los gobiernos, es disponer de datos oportunos, comparables y confiables, una especie de utopía, una especie de anhelo para efectivamente enfrentar estos déficits de conocimiento y pasar por medio de encarar lo que han sido tradicionalmente bajas capacidades nacionales de producción de información, de análisis de ella, y además con una suerte de aspiración también muy sentida, que es a aumentar la cooperación internacional. Hay un informe muy reciente, en realidad van pasando los años y se va haciendo más antiguo, pero todavía sigue siendo reciente, que es un informe elaborado por diversos expertos, que es el informe de Los Migrantes Cuentan, Migrants Count, y que fue muy difundido, que es muy básico. Yo, si quieren, creo que algunos de ustedes ya lo conocen, porque en alguna otra oportunidad yo les envié esta presentación. Después puedo enviarlo, pueden buscar ustedes mismos, está disponible en la web. Básicamente, el informe que reúne a diversos expertos, incluyendo de las Naciones Unidas, lo que hace es recuperar la vieja idea que señalábamos con Miguel Villa, esto de la necesidad de más cooperación internacional, de más consensos, de más capacidades nacionales, de que tenemos que tener datos oportunos. Están hablando en 2009 lo que viene hablándose ya hace varias décadas, eso quiero comentar, o sea, sigue siendo un tema relevante
Nada más que en este documento se consensúan varios aspectos y se hacen 5 grandes recomendaciones para encarar estas dificultades. O sea que en este contexto seguimos encarando situaciones que vienen desde el pasado, pero este es un contexto donde la migración internacional tiene una enorme relevancia como no la tenía en ese entonces, 20, 30 años atrás. Bueno, nosotros sabemos que en términos de datos de información habitual, uno puede, en el caso específico de migración internacional, puede obtener información acerca de los stocks migratorios de la reserva disponible en un momento dado. Esto nos permite básicamente conocer antecedentes de las personas que están residiendo en un país donde son inmigrantes, y también teóricamente en el país donde se han dirigido, hacia donde se han dirigido, sus atributos sociodemográficos y otros de carácter socioeconómico. Podemos conocer también características de los hogares y, bueno, su distribución en territorio, con toda la relevancia que eso tiene. Y por otro lado, sabemos que también son necesarios, son menos habituales, pero son necesarios todo lo que tiene que ver con el desplazamiento en un periodo dado, los ingresos, las salidas, los regresos, ojalá, en periodos específicos, como señalo, lo que nos permitirá obtener saldos, los balances migratorios, pero a su vez también conocer orígenes y destinos y algunas características básicas de las personas que se desplazan. Estamos hablando fundamentalmente de los flujos migratorios. Podemos ver la siguiente, por favor. Casi que no debiera mencionarlo, ¿cierto? Nosotros tenemos bastante claro que la información es totalmente pertinente, pero es necesario recordar esto, porque en ocasiones se olvida que muchos antecedentes acerca de la migración internacional son empleados para diversas iniciativas. Y acá menciono, por ejemplo, el caso del Convenio Interamericano de Seguridad Social, que fue preparado en el contexto de la comunidad iberoamericana, en donde se requirió identificar potenciales beneficiarios directos e indirectos de esta iniciativa tan relevante en términos de protección social. Ese es un ejemplo nítido de cómo la información puede ser manejada a pesar de todas las dificultades que tiene en su origen, posible calidad diferencial, posible retraso de las estimaciones. Es un ejemplo de la validez que puede tener. Y en ese contexto, entonces, por eso me parece relevante y necesario señalarlo, las políticas, los programas, los acuerdos migratorios que vienen estando de moda desde hace tiempo, los acuerdos migratorios, uno no sabe hacia dónde apuntan, pero por lo menos la voluntad expresa de los acuerdos migratorios es muy interesante. Bueno, han requerido y van a seguir requiriendo alguna aproximación en términos de información sobre niveles y tendencias. Por otro lado, no está de más también recordar que nosotros sabemos que en nuestros países, y sobre todo en los países del norte, hay una especie de rebrote de la percepción negativa sobre lo que estaría contribuyendo la inmigración. Estaría generando problemas, principalmente se asocia con migración irregular o indocumentada, y de alguna manera se estaría también esbozando una especie de estigmatización de los inmigrantes que estarían haciendo uso de los servicios sociales y demandando costos al Estado que serían mayores que los eventuales beneficios. Ese es un tema típicamente prejuicioso que la información permite encarar en varios sentidos. Hay numerosos estudios que muestran percepciones acerca de cuantía de inmigrantes en países de Europa, en algunos estados de Estados Unidos, y se contrastan con las cifras disponibles, que nosotros sabemos que siempre son difíciles de obtener, y hay contrastes marcados. La gente tiende a creer que están frente a una invasión de inmigrantes de algún país, y las cifras muestran una situación diferente. Las cifras pueden estar equivocadas, pero lo que sí está equivocado de todas maneras es la percepción, y a eso entonces aludimos cuando decimos que la información es necesaria. Y en ese contexto también la idea de niveles y tendencias y la idea de los saldos migratorios nos permite aproximarnos y hacer un trabajo muy concienzudo de selección de antecedentes para lo que constituye las proyecciones nacionales
nacionales y subnacionales de población, que es un ejercicio muy importante en nuestros países. Y ese texto de mayor transición demográfica nos hace pensar que la relación internacional puede tener importancia creciente en algunos casos subnacionales de algunos de nuestros países. Con Miguel Villa decíamos también hace varios años que en realidad tanto se hablaba y se sigue hablando de la migración indocumentada, y resulta que la primaria indocumentación de la migración es y sigue siendo esta falta de antecedentes fidedignos y esta distancia con ese anhelo, con esa utopía que yo mencionaba hace un rato, que es de disponer información confiable, oportuna, comparable y además con capacidades nacionales en los países y que sea difundida. Eso diría yo que sigue siendo la verdadera documentación, la documentación primaria y documentación primaria de la migración internacional. Paréntesis, ¿me están escuchando bien? Sí. Sí, te escuchamos, Jorge. ¿Zulma? Sí, muy bien. Ya, lo que no quiere decir que estén entretenidos, ¿no? No, estamos siguiendo con tu PowerPoint, tranquilo. Porque no veo las caras, entonces ustedes saben que es muy importante ver las caras y hay una gran cantidad de experiencias ya hablan de las personas que están haciendo clases y bueno, no les importan las caras y para eso entonces crean grabaciones. ¿Para qué? Para las grabaciones. Y ponen la grabación y se quedan tranquilos, pero van a constatar a ver cuántos se están escuchando la grabación y no asistió nadie. No sabía quién estaba hablando. Bueno, vamos a la otra, por favor, de datos y fuentes tradicionales. La otra lámina donde aparece la idea de conceptos operacionales, la lámina 9. Sí, básicamente nosotros ya tenemos alguna idea, no voy a prolongarme en esto, sobre los flujos y los stocks. En todo caso, la migración internacional tiene mucha relevancia por la idea de que los flujos nos pueden dar cuenta de una situación que puede ser algo diferente, y si no muy diferente, a la que dan cuenta los stocks. Los stocks, los reservos, el acumulado, nosotros sabemos que tiene que ver con un número de personas sobrevivientes y un conjunto de flujos sucedidos en distintos periodos de tiempo, ¿cierto? Eso es importante destacar. A veces le dan revistas periodistas, a veces dan estudiantes, a veces algunos políticos nos preguntan, en seminarios, en conferencias, lo que sea, y uno tiene que explicar esto porque hay veces que esto se olvida. La idea es que se trata de un acumulado de flujos, número de personas medidas por un stock, y que se trata de sobrevivientes además. Eventualmente, con los stocks nunca vamos a tener problemas para identificar origen y destino. Quizás puede ser un poco más complicado por los flujos, pero si la información nos permite, estamos en condiciones de analizar flujos migratorios específicamente según un origen planteado, un destino cualquiera en el que estemos manejando la información. Y en ese contexto entran entonces lo que son las fuentes clásicas para estos datos que llamamos tradicionales. Ya dijimos que hay una gran cantidad de otros antecedentes migratorios que están dando cuenta de su relevancia como proceso multifacético, pero que no estamos tocando acá. Los datos tradicionales, las fuentes que les proveen a los estudiosos y a los tomadores de decisión, estos datos tienen que ver con estas fuentes que aquí señalamos, que de alguna manera podemos agrupar en censos, en encuestas específicas de hogares o de otro tipo, y en los flujos medidos por registros administrativos, por llamarlos de alguna manera genérica. Vamos a la próxima, por favor. La idea de los flujos, la lámina 10 sobre los flujos. En realidad las entradas y salidas captan estos flujos. Nosotros podemos decir que en general la utilidad que tienen estos antecedentes que se recopilan en distintos puertos internacionales, la utilidad no es estadística. Es un tema muy relevante de tener en cuenta porque cuando no se trata de una finalidad estadística, no es fácil extraer una utilización de estos antecedentes con fines precisamente estadísticos. En realidad, básicamente, emanan de un mandato que tienen los estados, que es el control soberano del ingreso, la salida, la permanencia de personas en sus territorios.
Y en ese contexto, entonces, los registros son continuos, por definición, potencialmente pueden dar buenas pistas sobre cómo se están dando los desplazamientos, nos permiten calcular saldos migratorios, si obtenemos información en distintos puestos y puertos de entrada y de salida, y hasta nos pueden hablar de coyunturas que podrían estar reflejándose en una merma o en un aumento de ingresos o de salidas. Lo que queda aquí en el aire, como dije, es un poco el tema del retorno. Y como sabemos, el retorno hoy en día no es solamente un proceso voluntario y espontáneo, sino que tiene que ver en gran medida, en algunos países, sobre todo, con repatriaciones más bien forzadas, lo cual es fuente también de posibilidades de medición. La próxima, por favor. Ya insinué de alguna manera, esto lo hemos visto con algunas personas que están ahí en el taller, insinué de alguna manera que los registros no tienen esta utilidad estadística, y eso los convierte en una herramienta limitada. Pero yendo un poquito más allá, lo que uno puede señalar es que cuando no hay fines estadísticos, la unidad de análisis no existe. Y eso implica que no podemos hacer interpretaciones profundas de los datos, no podemos hacer interpelar teóricamente, conceptualizar apropiadamente los procesos que queremos estudiar con antecedentes que no tienen validez estadística. Puede que logremos algunas aproximaciones, pero en sí eso es complicado. Bueno, sabemos que además en términos de cruces de frontera, por ejemplo, cuando estos son muy frecuentes, muy numerosos, y las fronteras son bastante permeables, fronteras en los países, fronteras muy permeables, insisto, en algunos otros, la cuestión de identificar migrantes y registrar sus movimientos se vuelve a veces un hecho bastante difícil. Y podemos perfectamente confundir movimientos de pasajeros con migraciones. Además está todo el tema de los movimientos que acontecen de manera irregular o clandestina, porque simplemente son realizados por zonas donde no existe ningún tipo de barrera para el acceso de las personas. Tampoco sabemos exactamente qué puede estar pasando con las personas que atraviesan las fronteras y que son víctimas de trata. No tenemos muy claro en qué contexto se están dando movimientos de búsqueda de refugio en algunas fronteras de países de nuestra región. Entonces se nos complican más las situaciones cuando queremos pedirle algo a los registros. También está bastante documentado, esto tal vez requeriría una especie de aproximación más acabada que la que estoy haciendo acá, y que cada país sería tal vez responsable de defenderla. Hay divergencias en términos de coberturas de las entradas y salidas entre diversos lugares de control. Eso parece ser una especie de situación muy frecuente. Y bueno, como no hay unidad de análisis, en general los antecedentes que se recaban de las personas que ingresan y que son registradas en términos de registros de entradas y salidas de puertos internacionales no son muy amplios datos. Eso que la persona declara en su formulario. Y por si fuera poco, existen varias otras situaciones que marcan limitaciones para el uso de estos registros, como que no siempre son procesados de manera adecuada y que su disponibilidad, ya sea en páginas web, medios electrónicos, en las mismas publicaciones, es una cosa relativamente infrecuente. Pasemos a la próxima, por favor. Han habido numerosas iniciativas sobre el tema de los registros, especialmente de puertos internacionales, para buscar criterios comparables, para sistematizar mejor la recolección de datos, para depurarlos, para almacenarlos, pero esto sigue siendo una actividad pendiente. Haciendo casi una especie de paralelo, podría decirse que algo parecido a lo que uno encuentra que sucede con las estadísticas vitales en algunos países. Sabemos que esos son procesos más rezagados en términos de información en el tiempo.
Hay otros registros administrativos, hay un montón de otros registros administrativos. Por ejemplo, menciono uno que se ha venido empleando muy recientemente, que hay que poner mucha atención. Yo creo que tenemos que investigar con más detalle hasta dónde tiene validez la recuperación de antecedentes y la importancia que se está asignando a nivel político a, por ejemplo, a los registros consulares. Es que es un tema muy interesante porque muchos países basan sus estimaciones, las cancillerías de los países, a partir de lo que han recopilado con los antecedentes de registros consulados. Me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo más grande por evaluar esa información, conocer si tiene índices estadísticos y hasta dónde podemos aprovechar el panorama como lo están dando. Pero en general estos registros también carecen de esta validez estadística, por lo que ya había señalado, y quizás el ejemplo más relevante sea el de la otorgación de visas en otros países, que además cada país tiene su sistema de visado que no necesariamente hace que sean compatibles y después al momento de hacer comparación. Hay excepciones importantes. Entiendo que va a haber una presentación de mis amigos del Centro de Estudios Migratorios de México. Bueno, ahí tal vez expongan algunos de los antecedentes que yo apenas menciono. Hay excepciones importantes en términos del tratamiento de la información de registros. México tiene iniciativas muy interesantes, interinstitucionales, que le han permitido conocer, por ejemplo, el tema de las devoluciones, el retorno en su sentido amplio, a partir de devoluciones y diversas modalidades en que acontece de acuerdo a los criterios legales, porque son devueltas las personas principalmente desde los Estados Unidos. Bueno, sin duda sigue vigente esta cuestión de que es necesario respecto a los registros adoptar criterios comunes, privilegiar algunas fuentes que otras, formar cuadros técnicos apropiados y sobre todo llegar en definitiva a una especie de consenso sobre la verdadera y quizás limitada, pero importante, contribución que pueden hacer los registros a la medición de la migración internacional. Creo que ahí con eso puedo concluirme respecto a la importancia de este tipo de fuentes. Es que concedemos que pueden permitir conocer algo de las tendencias y los niveles de la migración internacional. Los censos sabemos que también tienen alguna contribución a la medición de los flujos, principalmente a partir de algunas preguntas que ya han visto ustedes. Podemos ver la próxima. Y esto nos lleva a la idea de los stocks, que tanta relevancia tienen y que tan asociados están a los censos de población. También los podemos conocer a través de específicas, encuestas rurales también, aunque sabemos que el problema muestral va a ser un interno cortapisas para reconocer magnitudes válidas de migración internacional, emigrantes, inmigrantes, a partir de encuestas. Eso nos lleva de nuevo a resaltar la importancia y potencial de un censo de población. Bueno, entonces ni qué hablar. Cuando hablamos de información desde estas fuentes, también tradicionales, encontramos que la medición que se está haciendo, la operacionalización que se ha hecho del concepto de migrante internacional, tiene una naturaleza estadística, y eso nos permite construir lugares, por ejemplo, y sobre todo hacer interpretaciones que pueden ser teóricas de los procesos migratorios. Hay tradición en nuestros países de medición de los acervos migrantes nacionales, y el intercambio de esa información es lo que permitió la temprana existencia del proyecto MINA del CELAR, el proyecto de investigación de la migración nacional en América Latina de la población principal. Entre otras características que uno puede mencionar de los censos y que ustedes ya conocen mucho,
quiero siempre destacar la posibilidad que nos brinda un censo, un instrumento como este, que es el conocer poblaciones minoritarias. Esto parece un contrasentido a la luz de lo que estamos hablando desde un comienzo, pero admitiendo que nos permite conocer la, la diversa constitución de los inmigrantes y eventualmente de los emigrantes, sobre todo nos permite conocer, en el caso de los inmigrantes, poblaciones minoritarias. Y cuando hablo de minoritarias, hablo de situación de inmigrantes que puede que tengan un número importante, pero en términos relativos sean poco significativos. Y en ese contexto, el censo siempre nos va a dar la posibilidad de conocer. La próxima, por favor. Ya sabemos que los censos tienen numerosos problemas cuando estamos midiendo nosotros, de migrantes. Hay varias situaciones ahí que yo menciono. Esta idea de la identificación de un acervo, de un stock acumulado, de alguna manera nos limita la posibilidad de conocer un proceso que puede estar muy sometido por coyunturas, ¿cierto? La idea de la periodicidad de los censos es un tema que siempre se reclama, pero los conteos no lo han resuelto, tampoco intercensales. Sabemos que las encuestas tienen limitaciones a medir stocks, porque no es fácil expandir datos para todo el país. Y sabemos, entre otros asuntos, a pesar de que hay algunas iniciativas por ahí que nos presentó alguna vez algún país en otra actividad parecida a esta, sabemos que hay una omisión desconocida de las personas nacidas en el extranjero en los empadronamientos censales. Hay una omisión desconocida que no necesariamente puede atribuirse a la omisión del conjunto de la población. Y ese es un gran tema y conocemos el patrón que hay detrás, y en ese sentido esto puede ser materia de especulación frecuente. Y ahí yo creo que el llamado básicamente es ser muy cauteloso para señalar qué tipo de omisión se ha podido producir con la información acerca de inmigrantes. Yo creo que ya en algunos países, si no se presentó, se está por presentar, y en los que vengan, que realicen sus censos, se va a presentar la típica interpelación de la sociedad civil y de las organizaciones de inmigrantes de señalar que las cifras del censo están muy, pero muy por debajo de lo que ellos consideran son reales, ¿cierto? Esto es como una especie de profecía que se va a cumplir recurrentemente. No estamos en condiciones de conocer qué tipo de omisión pudo haberse dado respecto a las personas de origen nacido en el exterior. Bueno, vamos un poco a los censos, la siguiente lámina, la lámina que habla de los censos y la migración internacional. Jorge, discúlpame, sabemos Jorge. que la idea del censo... Te queda poco menos de 10 minutos, como veo que tu presentación está extensa y queremos también tener chance de intercambiar algunos comentarios contigo. Te pediría si puedes ir avanzando un poco más, ¿sí? Más veloz, sí, aquí aprieto el acelerador. Sí, la idea de los censos y la migración internacional es que hay una operacionalización relativamente consolidada, ¿cierto? Es mejorable, pero relativamente consolidada. Recordarles siempre que una persona nacida en el extranjero no es igual en términos conceptuales a un extranjero. La idea del extranjero alude a la nacionalidad, y la idea de la nacionalidad sabemos que es un tema que en algunos censos se ha incorporado, en otros no tiene tradición. Es un tema que puede ser relevante, ya lo habíamos dicho hace algunos años. Hay otras preguntas que han sido muy frecuentes, muy existentes en otros países, como por ejemplo la del país de nacimiento de los padres de la persona entrevistada, que de alguna manera aproxima a segundas generaciones de inmigrantes. El cuadro siguiente nos revela, la página que sigue, nos revela un poco la experiencia de preguntas sobre migración internacional, que también emparentadas desde luego por la migración interna. Y básicamente ahí lo que encontramos es que la densidad de crucecitas está más fuerte en términos del país de nacimiento, el país de residencia 5 años atrás y la fecha, el año de llegada. Esto muestra un poco por dónde pasa la gran tendencia de medición de la migración. El siguiente gráfico nos habla
de los resultados que uno puede lograr, alrededor de 2000 en este caso, acerca de los stocks de inmigrantes en los países y ver que hay diferencias, diferentes comportamientos desde Argentina a los países que tienen menos número de inmigrantes. La próxima, por favor, el primer indicador más elemental de todos los indicadores, pero indicador al fin y además muy importante, sobre el cual se pueden construir diversas investigaciones, tiene que ver con el porcentaje que representan sobre las poblaciones locales, haciendo algunas abstracciones de los periodos en que se analiza, y encontramos que esto cambia, obviamente, y bueno, por lo menos al total Caribe encontramos que hay un alto porcentaje de inmigrantes, mucho más que el que representa para la región en su conjunto. La siguiente, por favor, como los datos se pueden intercambiar, obtenemos entonces también los stocks de emigrantes y con ello encontramos que hay países, que México ahí tiene una línea de gráfico, hay países que tienen gran cantidad de emigrantes y hay varios que tienen de medio millón en adelante desde la década de 2000. Estamos esperando qué podemos hacer con la ronda actual. Esto fue construido con información de los censos de los países de destino. No estamos hablando de otra estimación. Lo mismo en la página 21, la próxima lámina, el porcentaje o la proporción que representan, los inmigrantes de sus poblaciones locales, y vemos que nuevamente el Caribe supera a América Latina para mencionar alguna aproximación posible. Hay varios países donde 10% o más de su población estaría residiendo en el exterior, es un dato interesante. La siguiente lámina nos habla de una de las preguntas que mostramos ahí como habituales de los censos de la experiencia latinoamericana, al menos hasta 2000, y esta cosa del año de la fecha de llegada a las personas, y nada más que destacar que no siempre funciona bien, hay una gran cantidad de respuestas, de no respuestas, lo que debe llamar la atención. Esto ya lo hablamos reiteradamente, preguntar de una manera o de otra no es indistinto. La próxima, por favor, los censos ya sabemos que tienen numerosas virtudes, quizá la central, que es la que viene, más adelante, sigamos por favor a la 24, que es la idea de la construcción de una matriz migratoria internacional. En términos de las limitaciones de los censos, estamos en la lámina donde dice limitaciones, sabemos esta idea de las condiciones diferenciales probables. El gran tema también que se presenta habitualmente es qué pasa con las personas que están en situación indocumentada, qué pasa con las personas que están solicitando refugio, están ya refugiadas. Bueno, eso no tenemos respuestas categóricas frente a estos asuntos. Es mucho pedirle a los censos por lo demás. La idea de la comparabilidad y otros asuntos que conocemos ya bastante y que no me voy a extender ahora. Lo que sí, la potencialidad que tienen los censos, y se reflejó también en las últimas rondas, y se estaría reflejando en la ronda actual, es que nos permiten integrar, por ejemplo, la percepción de remesas, ojalá a nivel de hogares, y la presencia de estos que hemos llamado ex integrantes del hogar residiendo en el extranjero. Varios países indagaron en la ronda de 2000 sobre estos temas, indagando sobre, además, la política de las personas que estarían en el exterior. Vamos a la próxima, por favor. Y ahí están un poco en este cuadro resumidos los antecedentes que intentaron recabar algunos países. La próxima lámina, por favor, respecto a las limitaciones que tiene esta indagación sobre los ex integrantes del hogar. Nosotros hemos hablado reiteradamente que existen varios detalles frente a esta indagación. Sabemos que Costa Rica, Ecuador, México y Panamá indagaron sobre estos asuntos, y algunos con bastante detalle. Lo que nos gustaría ver, entiendo que ustedes van a hacer una presentación también, es qué resultados han obtenido y qué interpretación le dan a esos resultados, que es lo más relevante. En lo que uno encuentra con la experiencia de medición de esta indagación, es que fue bastante poco recurrida en rondas anteriores en los países, y los ejercicios que nosotros hicimos fueron de alguna manera pioneros. Y es una pregunta que se le ha dado mucha importancia.
Bueno, ustedes saben, hay dificultades para reconocerla como una estimación directa, hay algunos sesgos que no conocemos, y hay numerosas situaciones que podríamos mencionar en detalle, pero que ustedes las tienen ahí y que las hemos esbozado en otras presentaciones y en otros documentos. Vamos a la próxima, por favor. De todas maneras está la potencialidad analítica, que significa disponer de una aproximación a la presencia de nativos residiendo en el extranjero y saber desde dónde podrían haber salido, dejando atrás un poco las dificultades. Podemos comparar esos hogares donde hay personas en el extranjero con los hogares donde no hay, y también incorporar la dimensión de percepción de remesas, y en algunos casos podemos construir algunos ejercicios analíticos importantes. México es tal vez el que ha identificado, ha elaborado mejor algunas de estas investigaciones. El cuadro siguiente nos muestra un poco el resultado al que se ha llegado. Quizás si nos vamos a las dos últimas columnas de la derecha, viendo algunas experiencias de los países, viendo el total de personas que registraron en el extranjero, comparándolo con el total de personas que tenemos en los censos de los países en el extranjero, tenemos por un lado sobreestimaciones y por el otro omisiones. Es decir, no hay una película clara cuando se llega a esto, de analizar los datos sobre ex miembros del hogar residiendo en el extranjero. Pienso que esta es la típica situación que se dio siempre en las mediciones, bueno, no solamente de migración, pero siempre se dio en los intentos de medición de la migración, una especie de historia repetida de ensayos y errores, ¿no? Lo que hay que poner en discusión es qué errores efectivamente estamos encontrando que limitan la validez de la información y qué potencialidades podemos seguir ensayando para darle cabida al interés que ha despertado la inclusión en censos, en la ronda de censos de 2010. Una última mención al proyecto INILA de CELADE, con esto vamos cerrando, Zulma. Ahí donde aparece INILA, quería destacar simplemente que esta iniciativa es bastante conocida entre investigadores, no es gran qué, como diría alguno, pero lo importante que tiene es que recupera la información censal, la intercambia y nos permite esta idea de la construcción de la matriz migratoria y sobre todo conocer si la información que dispongo en mi propio país nos permite conocer antecedentes de mis emigrados a partir del intercambio que hemos obtenido con los censos de los otros países. Yo diría que esa idea del intercambio, la idea matricial de la migración a través del proyecto INILA, es su fortaleza. Hay múltiples posibilidades analíticas, hay necesidad todavía de difundirlas, y INILA siempre ha estado siendo un ejemplo frente a las iniciativas de sistemas migratorios en el Cono Sur, en la comunidad andina, en la comunidad iberoamericana, en Centroamérica, y no es menor destacarlo porque básicamente la idea del intercambio de información censal y la búsqueda de compatibilidad aquí se expresa de la mejor manera posible en un contexto donde existen tantas limitaciones como mencionaba en un comienzo. Creo que con esto puedo cerrar, Zulma. Ustedes tienen algunos antecedentes un poquito adicionales ahí en las láminas, y entonces les agradezco haberme puesto atención y le agradezco también a las condiciones ahí virtuales que permitieron que no se interrumpiera esto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, a vos por tu tiempo y también por la presentación tan completa que has desarrollado. Bueno, yo le quiero dar la palabra a mis colegas también si tienen algunos comentarios, consultas que quieran realizarte. Y de paso también voy a yo luego hacerte alguna solicitud puntual en el marco de cómo ir profundizando el abordaje de la temática de la migración internacional a partir de la fuente de datos de censos en el grupo de trabajo que nos compete desarrollar en el marco de la CEA. Bueno, no sé si hay algunos que quieran, sí, Néstor te quiere hacer una consulta, Jorge. Zulma, lo más fuerte posible porque
No estoy Ok, escuchando del todo bien. Ahora escuché que dijiste, te voy a hacer una consulta. sí, pero luego, después de darle la Ah, palabra a los colegas. Hola Jorge, Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? hola. Jorge, una pregunta. El proyecto IMILA, hay muchos países latinoamericanos, muchos países europeos que han abierto un proceso de aceptación de ciudadanos de otros países. Caso eh, Japón, caso eh, Australia. ¿Hay posibilidades de la ampliación del proyecto IMILA hacia otros países donde existan un fuerte contingente o apoyo sobre los procesos migratorios? Se quedó. Parece que se colgó. Es una gotita de agua. No, yo sé, ya, esa es la verdad, sí. Mira la foto que puso. Está desconectado ya, bueno. Es que ya tenía que irse luego. Le faltaba su A reunión. Celade le cortaron la luz. Creo que él no está ahí. Bueno, Bueno, quizás mientras se conecta Jorge, si de repente al menos entre nosotros podemos hacer algún comentario a lo expuesto por él. En particular, yo considero que lo relacionado a los registros es clave en este tema también porque es otra de las fuentes de datos que tenemos para trabajar la temática de la migración internacional. Si bien no está en nuestro ámbito de competencia de manera directa, yo creo que tenemos mucho para apoyar a las instituciones encargadas de trabajar con estos registros para darle ese tratamiento estadístico a los datos. Y esta tarde vamos a tener, de hecho, una sesión con el representante del Instituto Nacional de Migraciones, entiendo que es el organismo de México, quien nos va a comentar también un poco el potencial de los registros migratorios. Pero yo creo que es importante poner en la mesa este tema porque a veces nosotros, como no tenemos una competencia directa en esos ámbitos, muchas veces no sentimos que sea nuestra responsabilidad o nos vemos un poco lejanos. Y sin embargo, yo creo que es fundamental que nosotros también podamos explorar más en detalle y aportar desde el punto de vista técnico cómo aprovechar mejor esa información. Y cuando tenemos los censos, la oportunidad de poder incluso cruzar, validar en cierta manera los datos de los censos con el apoyo de los registros, ¿verdad? Y lo otro que también para nosotros que estamos en un proceso en Paraguay también de mucha demanda de información de los paraguayos en el extranjero, es que estamos haciendo esfuerzos para incluir en el censo del presente año una pregunta de emigración, ¿verdad? Es la primera vez que en censos vamos a incluir, pero sí tenemos ya una pequeña tradición en las encuestas de hogares, que con todas las limitaciones también que sabemos tienen las encuestas de hogares, sí nos da al menos una pista y sobre todo cuando yo recuerdo uno de los presidentes de mi país me decía, yo no sé cómo directora, una pregunta tan simple no podemos responder. ¿Cuántos paraguayos lo que hay en el extranjero? Y me causó gracia, ¿verdad? La forma en que para el nivel político, digamos, es un tema tan importante, tan clave y que ninguna de sus instituciones allí vigentes le puedan dar respuesta, ¿verdad? Y yo, bueno, hice una mueca así como una sonrisita, ¿verdad? Tratando de ilustrar de que no es tan simple, ¿verdad? Pero traté de explicarles dónde está la complejidad en cierta forma de estos temas y creo que la migración internacional
a diferencia de la migración interna, que ahí tenemos al menos el censo como un gran apoyo, digamos, no así la migración internacional. Entonces, bueno, parece que estamos intentando de vuelta conectarnos. Entonces, yo creo que estos son los temas que nosotros tenemos que abordar desde nuestras instituciones. Cuando yo les decía ayer que nuestra responsabilidad como técnicos nos va mucho más allá de sacar indicadores, es asesorar en las potencialidades y en las limitaciones y fortalezas. Y toda la fuente de información, más que en cualquier otro tema, aquí es clave, ¿verdad? Y bueno, un poco para abonar la discusión y los comentarios que ustedes tengan también al respecto. Sí, yo creo que es interesante que nosotros, desde el poder decisor que tenemos cada uno de nuestros países, sé que el tema de migración, las preguntas que se sacan por migración de los censos, pero hay opciones de la encuesta de hogares que se pudieran hacer. Tratar de promover en nuestros países cada vez más esta pregunta y este tipo de estudios, que además es interesante y eso nos ayudaría muchísimo más y para las proyecciones de población. En muchos de nuestros países no tomamos en cuenta las proyecciones de población para las proyecciones, porque bueno, a lo mejor ponemos saldo cero y así va bien, con registro administrativo es suficiente, pero no es suficiente. Sobre todo en los países que tienen movimientos de entradas y de salidas sustanciales, Venezuela, Paraguay, Brasil, México, bueno, casi Panamá en estos últimos años, ¿no? Casi todos nuestros países tienen altos movimientos, dependiendo de la actividad económica o de la intención gubernamental de ampliar las fronteras económicas, ¿no? Creo que es importante promoverlo y ser más partícipe desde cada uno de nuestros países. Bueno, parece que retomamos la comunicación, Jorge. ¿Nos escuchas? Les escucho, sí. Bueno, acá Néstor te estuvo haciendo una consulta. No sé si llegaste a escuchar toda o preferís que te repita. Pero que vaya al grano y me pregunte, porque ya supongo que le dijo a todos. Jorge, la pregunta es, en el proyecto IMILA hay algunos otros países que se han contemplado para la ampliación de la base de datos de censo, caso de Australia o caso de algunos otros países que tienen una oportunidad económica para migrar. Sobre EMILA me estás preguntando si hay posibilidades de expandirla a otros países de destino. Sí. Sí, ese es un tema desde siempre. La verdad es que les cuento que con Canadá siempre se obtuvo información a través de tabulados que ellos enviaban especiales o en el último tiempo de búsquedas en las páginas web de estadísticas de Statistics Canada y o si no con la colaboración de algunos colegas que alguna vez trabajaron en el CELADO y que nos permitieron obtener información. No es fácil el asunto. En los Estados Unidos en alguna época se obtuvo tabulados específicos para IMILA, pero después estos fueron obtenidos directamente de las publicaciones censales del Buró de Censo de ese país. En el caso de España, la información está disponible en la página del INE de España y además tiene la particularidad que tiene el padrón municipal que nos habla de stocks a distintas fechas, pero stocks anuales a nivel de comunidades autónomas y áreas menores. Obtener esta información a nivel de otros países se me hace que tiene que ver con posibilidades que brinda cada país en sus páginas web. Yo no veo otra posibilidad. Y además que en otros países hacen censo. Entonces, pero si nosotros incorporamos, decimos, en el contexto de MILA tenemos esta estimación, obtuvimos información adicional a los censos nuestros de tales y tales países. Eso sí, es lo que yo no expliqué cuando dije los 28, 30 millones. Sí, Jorge, mientras cortó la comunicación, estuvimos conversando, o sea, yo estuve planteando un poco la importancia de complementar los datos que provienen de los registros administrativos
en el tema de la medición de la migración internacional con los datos censales. Y el tema que yo ponía un poco en la mesa era justamente la necesidad que tenemos, y que no solo la necesidad, sino quizás la potencialidad que tienen los institutos, las oficinas nacionales de estadística, de darle el tratamiento estadístico a esos datos, y que muchas veces, al no ser una competencia directa de los institutos de estadística, quedan muy subutilizados y desaprovechados. Si bien en presentación vos levantaste las limitaciones de los datos de registros, personalmente considero que ahí hay mucho potencial, y que nosotros como expertos estadísticos tenemos mucho para aportar en nuestros países, trabajando de manera coordinada con las instituciones encargadas de los registros. Me gustaría conocer un poco tu opinión al respecto y algunas buenas prácticas que ustedes hayan visto en la región en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo con el sentido de tu afirmación, que es buscar también potencialidades analíticas. Lo que pasa es que el interés de buscar esas potencialidades tiene que pasar por encarar las numerosas limitaciones que todavía están presentes. Porque mira qué curioso, porque esa afirmación tuya, Zulma, yo la recuerdo en el 95, de personas de las direcciones de estadística y de las direcciones de migración de los países andinos, en alguna reunión que me tocó por el sistema de información en la comunidad andina, allá en Quito, hace varios años, 95 me parece. Es cierto, uno puede reconocer las potencialidades y encarar las limitaciones, que era lo que yo decía, y ya llegó el tiempo. La verdad es que no hay posibilidades de extender esto, y un poco ese informe de Migrants Count, de alguna manera, nos insinúa que esto es posible, y que de alguna manera la coordinación y el papel que les cabe a los institutos de estadística en los países es relevante. Yo creo que la experiencia más importante que conocemos, y yo no sé si va a estar mi amigo Salvador Berumen ahí en la reunión, es la de México, por toda la iniciativa interinstitucional, el trabajo de múltiples fuentes de información, el empleo profuso de información proveniente del vecino del norte, que hacen que sea una experiencia de buena práctica muy relevante para nosotros, aunque con la salvedad de que se trata de una información que también depende del país de destino y de origen de los devueltos, que es un gran tema ahí en México. En nuestros países han existido iniciativas de sistemas de información, como decía, en Comunidad Andina, en Centroamérica, y lo que ha costado en el tiempo es que perduren, justamente, y que exista compromiso específico de los países por mantenerlas. Entonces, en ese contexto, creo que si se superan esas limitaciones, se conocen esas buenas prácticas y se reconoce el contexto específico de cada país, podría entonces pensarse en disponer de mejores antecedentes y aprovechar el potencial que efectivamente tiene. La OIM también está haciendo por ahí algunos estudios sobre panoramas migratorios a nivel subregional, y algo de esto está también tratando de recuperar. La Conferencia Sudamericana sobre Migraciones también tiene algunas apuestas por los temas de información. Lo que hay realmente es muchas propuestas, y lo que falta es poder materializarlas en ofertas que perduren en el tiempo. Yo creo que es el gran tema, que perduren en el tiempo. Ya, muchas gracias, Jorge. De hecho, tenemos previsto que participe esta tarde el representante del Instituto Nacional de Migraciones de México, quien va a compartirnos justamente la experiencia del uso de los registros aquí en el tema migratorio. Bien, muy interesante. Ya, con respecto a la consulta que yo quería hacerte, porque mis compañeros están aquí un poco calladitos todavía, parece que sí, efectivamente la cena de anoche nos afectó un poco. Lo que quería consultarte, y un poco en la línea de lo que acabas de mencionar, de que hay muchas buenas ideas, pero que faltan materializarlas, justamente en el contexto
de la Conferencia Estadística de las Américas, consideramos que es una oportunidad de levantar estos temas. Nosotros manejamos grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo de censos, por decir así, como fuentes de informaciones en su mayoría, pero creo que es una posibilidad que tenemos de plantear justamente el uso de los registros también, pensando muy en la línea de la temática de la medición de la migración internacional. Vos, con tu experiencia en el uso de los datos y en los análisis que has realizado en la región, ¿qué le pedirías a la conferencia estadística en este sentido? Es lo que quería preguntarte. Sí, casi que te contestaste con las afirmaciones que hiciste al comienzo, porque efectivamente, si la conferencia estadística reconoce la validez y potencialidad que existe en aprovechar registros que no fueron construidos con fines estadísticos, pero que les podemos dar un matiz de este carácter, aprovechando también la coyuntura que significa los eventuales procesos de retorno. ¿Se cortó? Turno al bate. No, vamos a ver si podemos despedirnos por lo menos de él. Después vendría Byron. Ocupado. No es tan fácil No, la comunicación a distancia, pero igual bastante tiempo que ya estuvo ahí. no, es que se cortó aquí también. ¿Sí? Se cortó la señal. ¿Sí? Ujú. Bueno, en términos beisbolísticos, Uruguay esperando turno al bate. Esperando turno al bate es estar pendiente, ¿no? Bueno, estar pendiente que te toca a ti, pues, en pocas palabras. Y Byron. Ok, es lo mismo. Es lo mismo. Esperando turno al bate. No sé si podemos poner la presentación. ¿Comienzo entonces? Sí, sí. ¿Eh? Ah. Sí, designamos el bate al mejor jugador. Yo todavía no hice el calentamiento y me puedo lesionar. Cuando no se hace el calentamiento. Gracias. Hola. No, que volvió a internet. Ya, por favor. Hola, hola, hola. Hola, Jorge, hola, sí, qué lástima toda esta cuestión. Déjame cerrar la idea, ¿se me escuchan? aló Jorge. Hola. Sí, como está complicada la comunicación, pero de todas maneras, Jorge, vos ya estabas dando
tu comentario a mi consulta. No sé si quieres y si podemos cerrar y bueno, ya luego liberarte también para que puedas continuar con tus actividades. Bueno, sí, solamente cerrar y decir que me parece muy pertinente que establezcan iniciativas que no trepiden en proponerlas, pero que se hagan responsables al mismo tiempo de proponerlas, de hacer todo lo posible por llevarlas adelante. Caso de registros y su incorporación a la sistematización de información sobre migración internacional. Nosotros estamos atentos para cualquier iniciativa que surja, así que cuenten con nosotros en la medida de nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. Podemos colaborar y entonces les deseo que les vaya muy bien y que tengan otra noche de cena como la de noche. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y gracias nuevamente también por tu participación. Hasta muy pronto. Bueno, adiós. Chao, chao, gracias. Adiós.